Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy es domingo 21 de mayo. Supuestamente estamos en otoño, pero todavía no ha llegado, porque todavía hace calor, al menos en Buenos Aires. Y hoy vamos a entrevistar a un estudio de arquitectura de Madrid. Él es Francisco Parada y ella es Laura Salvador. Él es chileno, ella es española. Así que le voy a mandar el link, así se conectan y ya empezamos. Ahí va, ahí le mandé la invitación. Así que en cualquier momento se van a conectar Francisco y Laura. Ahí están conectados. Ahora te mando la invitación y transmitimos juntos. Buenas, ahí ya vamos a empezar con Francisco y Laura, Parada y Salvador. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Hola, Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy gracias. ¿Y tú? bien. Están en Madrid, ¿no? Estamos en Madrid. Sí, Sí, eso sí. es. Bien, muy bien. Primero, ¿por qué un santiagueño en Madrid? ¿Qué hace allá? Bueno, es una buena pregunta. Llegué a hacer mi doctorado aquí a Madrid en Bien, 2018 y ahora ya estoy a las puertas de entregarlo, de entregar ya la tesis de años. bien, Ese fue el motivo de mi llegada y Laura y el estudio ha sido el motivo de mi quedada. bien. ¿Y Laura, vos sos madrileña? Sí, sí, yo estudié aquí en la Escuela de Madrid, hice la exam. Bien, Bueno, no nací, pero a los 2 años ya estaba viviendo aquí, o sea que prácticamente en Madrid. bien. ¿Y qué tal estuvo hoy Madrid, hoy domingo en Madrid? ¿Cómo estuvo el día? Fue un día lluvioso, Sí. un poco curioso porque veníamos de mucho calor y ya todo el verano y de pronto apareció un día nublado, un día de esta- Bien. Bueno, hoy estuve mirando estas, porque siempre un poco los estudio a ustedes. Y contanos qué es esto, porque no sé ¿qué es? Está buenísimo, pero ¿qué es esto? es un pabellón, es un Ahí pabellón está. que diseñamos para un concurso internacional que hubo el año anterior para un festival, el Festival de Arquitectura Urbana TAC, Acá está. que lo organiza el Ministerio y junto con la Fundación, bueno, ganamos el concurso y construimos el pabellón en Granada. El pabellón estaba en Granada. Bien. Eh, Entonces, es un pabellón de primera que estuvo A ver una consulta, se entrecorta mucho el sonido. ¿Tienen un auricular o algo? a ver, déjame ver si podemos poner un... Ahí nos oyes bien o quizás nos estamos... Se entrecorta bastante, por Vale, eso. vaya. déjame ver si podemos poner... Se ponen un cosito para cada uno, si no. Vale, pues a ver, ¿cómo firmamos esto? Venga, pues este y este. Vale. Es como la No tele sé si esto, ya. ¿viste? Es como Esto, cuando está el- total. A ver, que no se nos caiga Ahí la está. cámara del móvil. Ahora sí. Bien. ¿Ahora mejor? Ahora muchísimo mejor, sí. No sé Vale, qué corno es, pero, pero es muchísimo mejor. perfecto. Bueno, entonces, bueno, sigamos con el pabellón del Festival de Arquitectura Urbana. Vale, pues como decía Laura, es un pabellón de arquitectura efímera que en el fondo eso respondía al concurso que nos había, al cual nos presentamos y que ganamos y que un poco intenta recoger principalmente dos cosas. Una la lógica de siempre esto de lo efímero suele ser
un gasto de recursos y de energía y de generación de residuos muchas veces discutible, ¿no? Entonces, Sí, un desafío que nos pusimos nosotros internamente fue intentar que todo lo que hiciésemos generase el menor impacto posible en términos de residuos. Entonces, por ejemplo, toda la estructura de andamios que se ve es una estructura de alquiler bien. y toda la tela artillera con la que se trabajó el interior del pabellón, se trabajó todo con mano de obra local, con gente de Granada, se fabricó a mano, Ujú. 100%. Bien. Y cuando se desmontó el pabellón, toda esa tela la ha reutilizado el Ayuntamiento de Granada para sombrear calles. Vamos, de Muy hecho se va a bien. utilizar ahora, se va a dar uso ahora en verano. Es un material que ellos ya usan normalmente para sombrear y bueno, se va a reutilizar. Y también estaban esas piedras que aparecen, ¿no? Que eran unos Sí. contrapesos, que venían de una cantera local muy cercana y era una piedra escollera, que es como una piedra, cuando se va a sacar el mármol, De es como esa descarte. piedra, claro, que sobra, ¿no? De descarte, que es la primera que sacan antes de llegar al mármol, digamos, de buena ¿Estas calidad, ¿no? piedras? Eso Esas. es, estas piedras, sí. Ah, estas piedras Había son parte también, del pabellón. Sí, sí, sí. sí, O sea, sí. hay unas que están en el propio pabellón, que no se ven bien en esa foto porque está muy lleno de gente, pero que en otras fotos sí se ve, ¿no? Que dan un contrapeso al pabellón y además aparecen también como mobiliario Estas. urbano en el entorno. Claro, Eso es, esas que se ven esas. allí son las que comentaba Laura, que son el contrapeso que necesitaba por temas de estructura Ujú. y propusimos que además estuviesen en el derredor de todo el pabellón y funcionaron muy bien como mobiliario urbano de una manera muy sencilla, ¿no? O sea, Entonces, Y sentarse sobre... la gente lo comprendió como, me puedo sentar acá. Viste que a veces Sí, la gente es sí, miedosa en esas situaciones. no, totalmente, pues totalmente. La gente sí, lo usaron reaccionó. inmediatamente. De hecho, no hubo que explicarles. No. Es una Ok. cosa muy bonita que ocurre, digamos, cuando las operaciones son mínimas y no hay que, Naturales. naturales, no hay Mm. que estar entregando información de uso, ¿no? Instrucciones de uso. Bien. Y lo que pasó con estas piedras, como estábamos diciendo antes, es que venían de esa Bueno. cantera y cuando se desmanteló el pabellón, un mes después, volvieron a la cantera de origen. O sea que en realidad no Bien. se dejó ningún resto, ninguna huella de lo que había habido durante un mes, que además acogió muchísimas actividades de todo tipo. Este este sería como la propuesta ganadora, ¿no? Sí, ¿Sienten que hubo cambios o es lo mismo? hubo cambios, fíjate pero los cambios fueron mínimos. De hecho, las piedras fue una cosa que es una anécdota muy interesante porque lo de la piedra apareció como una necesidad de resguardo estructural porque de por sí la propia estructura de andamios, que eran más o menos 15 toneladas, era capaz, digamos, de resolver, la estructura era autoportante. Sin embargo, como esto iba a actuar como una especie de vela, toda la tela que estaba colgando en el pabellón, era necesario, por términos de ingeniería y de estructura, tener un resguardo de contrapeso. Y entonces ellos nos proponían, la Ok. empresa, digamos, que iba a montar, nos proponían pesos de hormigón. Y nosotros dijimos, Prefabricados. claro, por ningún motivo, y fue ahí que nos fuimos a meter a las canteras de Granada para ver la posibilidad de poder traer la piedra que hiciese, digamos, ese trabajo. Bien. ¿Esta es la maqueta? Esa es la maqueta. Sí. De hecho, la foto que mostrabas antes, que parecía un render, también era maqueta, que trabajamos Bien. mucho con maquetas en el estudio. Es un proceso muy artesanal, como ves. Bien. Las manos son Sí. de mujeres. ¿Lo cosiste vos? No, lo cosió No, una chica que trabajaba con nosotros en ese momento, sí. sí. Bien. Sí, Así que la tela siempre estuvo desde el inicio. Sí, sí, desde el sí. inicio, porque es un material que es muy propio, se utiliza mucho para sombrear las calles en Bien. Granada en verano. Entonces nos parecía que también había una conexión muy interesante con lo local, Ujú. ¿no? Con reconocer el material. De hecho, Bien. bueno, es tela de arpillera que es como tela de saco, o sea, que es una tela Sí, sí, sí. muy barata, ¿sabes? Que no... Es la bolsa de papas, Sí, como la bolsa de papas. sí, sí. Sí, sí. Em, Obviamente, hay un modo de coser, ¿no? Ahí está la ayudante, ustedes estaban cosiendo a mano. ¿Y cómo fue ese paso de tecnología, no de tecnología, sino de dimensiones, ¿no? Obviamente eso no fue cosido a mano, ¿no? O sí. Pero ¿cómo fue también ese cambio de tamaño, ¿no? De escala. Mm. Porque la tela, todos los productos son lo mismo, ¿no? Sí, Pero no el modo de fabricarlos. sí, ¿Cómo, sí. cómo tradujeron ese cambio de escala de trabajo?
Bueno, fue también una experiencia muy bonita con la empresa que fue Cordelería Mulhacén, que es un pequeño negocio, digamos, de Granada, donde básicamente nos fuimos más que con los planos, nos fuimos con la maqueta misma, con las costureras, y básicamente se hicieron patrones a escala real, uno a uno, y se armó, digamos, todo un mecanismo para poder pasar la tela por una máquina de Máquina. coser que tenía, no sé, 60 centímetros. Sí, una dimensión normal, o sea, pequeña, de hecho. O sea que básicamente lo de la costura fue una cosa que luego fue también de ejecución en la realidad tal cual. Se cosió a mano. Sí. Y Bien. luego ya, claro, porque o sea, este volumen interior, ¿no? Que tiene 4 caras, esas caras se unían entre Este. sí ya in situ. O sea, Ah, ok. tenía unos ojales que se iban, En los los íbamos, vértices. eso es, en las 4 aristas las íbamos ya en el momento, porque se fueron izando cada una de las 4 como si fuesen velas, ¿no? Con poleas y tal desde arriba, todo esto con un equipo de montaje especialista en altura, trabajos en altura, y entonces entre las 4 pues fuimos también como cosiendo en esas aristas, ¿no? Para unirlas. Bien. Y por último, ya pasamos a otros. Eh, ¿qué se festejaba o qué se conmemoraba? ¿Qué significaba el pabellón? ¿Qué función tenía? Sí, el pabellón nosotros lo proponíamos, que es un poco parte de la investigación del estudio, como un espacio indeterminado. La necesidad como de determinación y de azar en el espacio urbano nos parece, digamos, un aparato de investigación muy clave dentro del estudio. Entonces, un poco, el pabellón se llama aire y la idea era, a través de la contención del aire, poder proponer un espacio con usos múltiples, totalmente Bien. indeterminados, de apropiación, que sirviese tanto para hacer un coloquio de literatura como para hacer un concierto, o sencillamente se transformase en un espacio cercado y vacío que simplemente cambia la percepción atmosférica de ese lugar, porque básicamente no existía como lugar antes del pabellón. O sea, era una especie de cruce Ujú, de caminos. ujú. Entonces, la pieza, el pabellón mismo, lo que hace hacer es aparecer, digamos, este lugar, que es indeterminado, que esa Claro. es una palabra clave, digamos. Y es, o sea, es un Lo- espacio indeterminado y en sombra, que para el clima granadino del sur de Acá está. Andalucía es importante que fuese en sombra y también que generase una relación vertical, ¿no? Con esta dimensión de 14 metros de altura, pues se generaba de repente como una parada en ese cruce de caminos, una parada y una relación con el cielo también, ¿no? A través Bien. del óculo. Hay una, Eh, perdón, sí, sí. No, decime. que te iba a decir que hay una cosa, ya que estabas mostrando esa maqueta, que es muy bonita de comentar, porque la estructura de andamios no necesita tanto, digamos, tanta densidad de ariostramiento. Sin embargo, lo que hicimos fue, con el patrón de ariostramiento, que se ve un poco en las fotos interiores, se reproduce un poco el imaginario de la arquitectura nazarí. Que eso es muy clave porque en el fondo los andamios suelen estar resueltos con las diagonales en una sola dirección. Y en el fondo lo que hicimos fue ir intercalando, digamos, la diagonalización de la pieza para que ese patrón en relación con la tela se viese reflejado en el interior. Bien. ¿Tienen otras experiencias en pabellones o el primer caso? No, No, teníamos, fue el sí, segundo, Acá está, construido, de hecho sí, es ahí verdad. aparece, Teníamos ese este es, también. ese es Circum, que había sido en el año anterior, en 2021, en Logroño, formando parte de un festival también de arquitectura efímera. Uy, que se nos ha caído el móvil, perdón. Estuvo primero 5 días en Logroño y luego estuvo un mes más en Madrid. Y Bien. bueno, esta pieza estaba resuelta con un módulo que se repetía 40 veces Que y que sería formaba este, esta ¿no? especie de, sí, ese. de Este. trípode, como estas tijeras, ¿no? Que se abrían y que se anclaban al suelo con esta cimentación aérea, ¿no? Para no dejar huella, de nuevo con piedras de la zona, en este caso eran de cantorrales de la zona, pero bueno, también aparece ya pues la cuerda, la piedra y en este caso la madera, ¿no? Que los cantorrales son Así, me lo he sí, explicado. todas estas piedras de descarte cuando se van a plantar los viñedos, limpian el terreno y salen una cantidad impresionante de piedras y todas esas piedras, digamos, quedan sin utilidad. Entonces sería una Bien. manera también de rescatar esa utilidad local. Y esta piedra inútil, pobrecita, ¿tiene una utilidad acá? Sí,
Sí, sí, de hecho la pieza, el módulo que definíamos, que es una especie de trípode, solamente, digamos, podía sostenerse en pie en relación al arrastramiento por el peso de la piedra. Cada una de las Acá piedras está. sí, pesa en promedio 8 kilos. O sea que se pesaron específicamente porque si pesaban más de 8 kilos, rompían Este el propio módulo. Módulo. sistema. Pero si Claro. era menos, no le daba el peso suficiente como para que se pudiese mantener, porque al final era madera, contrachapada de madera, ¿no? Lo que utilizamos en la estructura era muy ligero. Entonces necesitaba un peso, y ahí, bueno, fue con prueba y error, pues llegar a ese peso concreto de, Bien. que le pudiese Ah, aportar, ¿no? Como la suficiente cimentación. así que el encontrar encontrar utilidad a algo que no tenía utilidad, Sí, pobrecitos. totalmente. Así que están felices las piedras ahora. Claro. Sí, 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 claro. Hay algo que me gustó de lo que dijiste de la prueba y el error, porque vos te decís prueba y error y uno piensa en el medioevo, ¿no? En el gótico, ¿no? En Notre Dame, que Notre Dame vemos que está porque no se cayó, ¿no? Porque la torre anterior era más alta y se cayó, la anterior era más alta y se cayó, ¿no? Uy, esta no se cae y es la que estamos viendo, ¿no? Y así se construía. Sí. Y ahora parece que no, ¿no? O esto es lo contrario, es muy sistemático. ¿Cómo es trabajar con algo tan natural, ¿no? Como, bueno, la piedra de 8 sirve, de 9 no, de 7 sí. ¿Cómo fue ese aprendizaje, ¿no? Porque me gusta eso de la prueba y el error. Sí, de hecho fue un proceso que incluso la lógica de prueba y error estuvo más bien en cómo colgábamos esta piedra, porque para eso hubo toda una investigación respecto a los nudos. Los nudos de pesca fueron la solución, pero hicimos un montón de Ah, pruebas. estos. Claro, Sí. entonces en el fondo no era casual la forma en cómo se podía, digamos, sostener la piedra, porque al final uno imagina y dibuja esto, pero luego materializar una operación que no es industrializada es muy compleja, digamos. Entonces al final hicimos toda una investigación de cuál era el tipo de nudo que permitía sostener y que Bien. incluso resistía el hecho de que la gente quiere tocar siempre estas cosas, ¿no? Y no se transforma en un elemento peligroso de que lo van a tocar y va a caer, ¿no? ¿Y También ese creo que aprendizaje tuvo que ver con gente de la náutica? No, la verdad es que fue Ah, una investigación de libro. viste que la náutica tiene mucho que ver Sí, con el sí, nudo, ¿viste? sí, Por eso sí. te preguntaba. No, la verdad es que fuimos ahí a la literatura y a los libros a ver dónde encontrábamos, digamos, esa materia. también estas Bien. investigaciones, ¿no? Del prueba y error y el probar a escala 1:1, yo creo que lo permiten tanto una escala pequeña, como era este pabellón, ¿no? Pero también la arquitectura efímera. O sea, creo que estos dos pabellones que hemos estado comentando en estos Acá minutos está. nos han permitido como estudio también experimentar cosas que tal vez en otro tipo de programas pues es más difícil como Mm. llevar esa experimentación tan al límite, ¿no? O sea, este tipo Bien. de propuestas o enunciados te permiten también ser un poco más radical. Igualmente nosotros tratamos de llevar esa radicalidad siempre con nosotros a cualquier proyecto, pero bueno, está claro que en este tipo de arquitecturas efímeras pues siempre, Hay más claro, hay posibilidades. más Mm. posibilidades. Bueno, y acá, esto es un concurso, me imagino, ¿no? Eso es un Sí. Sí, una concurso. propuesta. Sí, sí, fue un concurso en Galicia. Pero tiene algo que ver con el andamio del primer pabellón, sí, pabellón. También. Tiene, absolutamente. Ya ahí había una investigación con respecto a cómo generar una grilla, una pieza estructural, No, digamos no es que esto. No, no, ese es no, otro. ese es otro concurso. Es ese de Este. ahí, ese. Sí. Claro, entonces lo que hacíamos es proponer, digamos, un suelo bajo continuo. Esto era en Galicia, entonces es una zona donde hay mucho granito, donde se produce mucho granito, entonces todo el basamento, por así decirlo, todo ese suelo, ese zócalo público, digamos, se configuraba a partir de levantar el edificio y quedaba configurado también con unas grandes piezas de granito, digamos, todo ese derredor, también como una especie de mobiliario, y arriba teníamos esta grilla estructural que recogía todo el programa, pero que tenía la posibilidad de crecer dentro de la propia grilla y de ampliarse, digamos, en el tiempo. Bien. ¿Y cómo les va con les genera mucha ansiedad, bronca, felicidad? ¿Qué les genera el ganar o el perder Mm. concursos? ¿Qué les genera? Bueno, ¿Ganas de la verdad es que continuar?
De Sí, decir, sí, De momento sí. ¿por qué lo hicimos? porque sí, la verdad es que siempre es una cosa como de dulce y de gras, ¿no? Como nos interesan los concursos porque son un espacio de investigación. O sea, Bien, creo que lo seguiremos haciendo. A veces tendremos más suerte y otras no, pero siempre estamos convencidos de que es un paso más de ir configurando un discurso propio, de una manera de hacer, una manera de entender y que, bueno, que al finalmente se transforma en una materia acumulativa en el tiempo y que es la mochila que finalmente nos cargamos como estudio, ¿no? bien. Y esto, por último, ¿qué es? Una reforma. Eso es Sí, una es una reforma. Mm. reforma en un piso en el centro de Madrid, en un edificio histórico, Bien, que se llama Casa Múltiplo el proyecto, porque, bueno, el gran reto, ya que era una vivienda de superficie pequeña, era, bueno, ver cómo multiplicar las posibilidades de uso en un espacio tan reducido, ¿no? bien. Entonces, en este sentido, teníamos dos mecanismos principales, esos paneles, ¿no? que se desplazan y que permiten pues, distintas maneras de conectar el espacio y de poder usarlo, y también una cama plegable con, justo esa que aparece ahí a la derecha, que es una cama Esta, plegable que además tiene mesa también plegable. Entonces, al final era como un mueble que recogía Mm. distintas cosas y según lo abrieses, cerrases esa mesa o desplegases la cama, pues también permitía, eso es, esa pieza, Claro. es la cama, ¿no? Que luego, Entonces, ah, claro, es sí. que al final era un espacio muy pequeñito y el encargo, un poco lo que le propusimos, digamos, a los clientes es decir, la casa no puede crecer más en metros cuadrados, entonces había una posibilidad de hacerla crecer en metros cúbicos. O sea, es un espacio que tiene 3 metros 10 de altura y entonces rescatábamos toda la altura, que sacábamos todo el techo falso que había, digamos, previo a la casa, rescatamos esa altura, le dimos toda esa condición dinámica que contaba Laura, digamos, con la transformación durante el día y la capacidad, digamos, que tiene de apropiación. O sea que un bien, poco los temas se van repitiendo independiente de la escala. Mm. bien. Y bueno, me imagino que también el panel corredizo es porque la puerta de apertura francesa Ujú. ocupa mucho espacio, ¿no? Claro, En el exactamente. abatir. Exacto. ¿Cuánto estuvieron observando a los japoneses para esto? Mucho. Pues mucho. Mucho, la verdad. De hecho, fíjate que miramos muchísimo en ese sentido el cine De Yasujiro de Ozu, por Yasujiro Ozu, por ejemplo. ejemplo, y toda esta capacidad que tiene la casa interior japonesa de interconectarse a través de abrir o cerrar un panel. Y Sí, efectivamente en la casa crece cuando de pronto se abren dos paneles entre habitaciones y se conecta todo o se vuelve a individualizar el espacio. Entonces, ahí había ciertamente una cosa que, esto, bueno, ¿no? porque nos gusta mucho el cine, Sí. entonces también De había hecho, una cosa que esa venía de ahí. misma referencia, ¿no? de la casa tradicional japonesa, de estos espacios no jerarquizados o que cambian de uso durante el día, es algo que estamos trabajando a día de hoy mucho también porque estamos, bueno, centrados con dos edificios de vivienda colectiva aquí en Madrid y en el que Bien, también estamos tratando de esa concepción, ¿no? de los espacios en la casa no jerarquizados, que pueda ser incluso, o sea, que no esté decidido para el usuario, pues aquí se duerme, aquí está el salón, aquí está, sino que el usuario pueda decidir cómo quiere usar esos espacios. Y esta referencia de la casa tradicional japonesa es algo que nos está acompañando a día de hoy bien. también. ¿Tienen acá imágenes? No, ¿no? No. Sí, un poco, Sí, mira, ahí se ahí en ve, las Este, imágenes claro, sí, ese es uno uno está. de de los ellos, interiores. sí. Y está, claro, estos espacios como concatenados, ¿no? También de la casa Mm. tradicional japonesa en el que esos paneles, esos filtros, pues de repente cortan o alargan esa sensación de conexión, ¿no? De Claro, espacio. Bien. ese es el ático de uno de los edificios, que además que lo estamos trabajando en paralelo porque se Ah, acá ve, está. claro, ese es uno que está, en la investigación es completamente con el ladrillo Ujú. y el otro que es una pieza en hormigón, ¿no? Pero en ambos, como dice Laura, la fórmula común es esa variable de interconectar los espacios, digamos, poder ampliarlos o Bien. individualizarlos en la lógica de una conexión fácil que no sea la puerta tradicional. Bien. Porque es raro ver, capaz me equivoco porque no conozco toda España, ¿no? Mm. O todos los españoles. Pero en realidad el anillo no se ve en España, ¿no? Es una cuestión como más latinoamericana, ¿no? O paraguaya, argentina, chilena. ¿Ese fuiste vos?
No, yo creo que hay, O no, la- o hay mucho ladrillo sí, hay, en hay España. mucho. En España hay muchísimo ladrillo. O sea, Sí. digamos, el desarrollismo en España que sea de los 60 y los 70, en el que mucha Sí, ahí población sí. va del campo a la ciudad, toda esa arquitectura se hizo con ladrillo. Sí. Y luego ha habido Ah. también grandes maestros de la arquitectura, por ejemplo, como Coderch, Mm, Sí, el claro. edificio Girasol aquí claro. en Madrid. Sí. Bueno, hay muchísimos ejemplos, Pero ¿no? en la De ya de- actualidad no tanto, por eso me pareció extraño. Hoy en día no hay Sí. mucho ladrillo, ¿o En sí? la actualidad, diría más en el entorno pues, de Mm. Cataluña, Baleares también, ¿no? Ok. Y está habiendo una investigación mayor con Claro, recuperar como el ladrillo. uno lo puede ver en estudios como H Architectes, que Ujú. tienen muy buena Es verdad, arquitectura, tiene mucho ladrillo. y ellos tienen Arquitectes. mucho ladrillo, pero fíjate que yo creo que sí hay un encuentro común en nuestro caso de decir, claro, es un material que es verdad que aquí estaba un poco más en olvido, Sí. en Latinoamérica está muy presente por la propia precariedad, digamos, y el abaratar costos de la construcción, entonces también encontramos un camino común de investigación, de decir, ¿por qué Bien. no nos metemos en esto? Claro. Y además, en concreto, en ese edificio nos pasa que también en el entorno, que era un entorno ya consolidado desde hace 100 años, había, o sea, la arquitectura original con la que se consolidó el barrio utilizaba el ladrillo visto y además con unos aparejos muy interesantes. Sí. Eso se mira estaba vos. perdiendo, entonces nos interesaba también como recuperar esa identidad que estaba como en peligro de extinción en el barrio, ¿no? Bien. Claro. Porque es verdad, uno recorriendo, es verdad lo que acabas de decir de ladrillo, pero si uno ve las últimas obras de estas últimas 2 décadas, es como que desapareció el ladrillero Sí, sí. Sí, sí, sí. europeo, a eso iba. Sí, sí, Eh, sí. Ahí siempre es como más tecnológico, ¿no? Sí, sí, es verdad. Es verdad. Pues nosotros estamos en el camino de la recuperación Sí. de esas variables. Sí, en ese sentido yo creo que con las cosas que has ido ya mostrando se puede ver un poco que nos interesan también los materiales menos alterados, ¿no? Que también tienen Bien. como unas características como que tiene que ver con lo sensorial, ¿no? O sea, Sí. que el propio material ya te está hablando de cómo ha sido fabricado, cuál ha sido el proceso de su construcción, etcétera. O sea, esto nos interesa mucho también, ¿no? Bien. Bueno, vamos a las preguntas. Les mandé 100, Sí. tienen que elegir 10. Sí, sí. Así que arranquemos a ver qué han elegido. Muy bien. La primera que escogimos es la esquina de tu ciudad. Bien. Vale. Y te vamos a hablar de una esquina que está en la calle Segovia, que es una calle que cuando tú bajas en dirección a Madrid-Río, que me imagino que tú has Desde la estado en Plaza Madrid, Mayor. desde Sí, la una vez Plaza estuve. Mayor, Sí. pues cuando uno llega a la escalinata del Nuncio y te das la vuelta a la esquina, entras a una esquina que tiene eso, una escalinata. Entonces, la lógica de la esquina con escalera nos parece, digamos, es una de las esquinas más bonitas que hay en Madrid y que es una puerta de entrada al Madrid de los Austrias, que también es la zona más antigua de la ciudad. ¿Y cómo la busco en el mapa? ¿Qué pongo? Pon Calle Segovia No, 9, algo así. sí, o pon la Sí. iglesia de San Pedro el Viejo y justo Acá está, en- Ronda de Segovia 9. No, Ronda, tienes que poner calle, porque la Ronda está muchísimo más Sí. abajo. Es verdad, me parece, sí. Si pones la iglesia de San Pedro el Viejo, te va a aparecer. Sí, también. Sí. ¿Dónde me mandó ahora? Ahí desapareció. Acá está. Ahí vamos. ¿Son muchos son de caminar por el Madrid viejo? ¿Por el casco viejo? Sí, sí. Muchísimo. Es que también vivimos por aquí y nos encanta el... Ahí. Justo. La esquina sería, o sea, nosotros te hablábamos viniendo de la calle Segovia, o sea, desde abajo hacia arriba, ¿no? Sería como justo lo que te estaba Claro. enunciando, Francisco. Sí, sí. Bien. Que es muy bonito porque actúa como una especie de puerta de entrada a este Madrid más antiguo. Ahí está la más- escalera. Sí, Sí. eso. Que no sé qué es este coso que pasa acá. Sí, yo creo... Pero bueno, si directamente buscando escalinata del Nuncio, yo creo que también Sí. aparece como Pero el rincón. ahora lo busco en Google. Sí. Pero qué bonito. Sí, Sí, es uno de los rincones más interesantes a nuestro juicio de Madrid. Claro, en la zona Bien. más antigua y que también pasa que, bueno, este concepto de esquina en el que, claro, al final siempre es como un doblez, un pliegue, ¿no? En el que estabas en un sitio, Está. doblas Esa. y ya estás en otro, ¿no? Esa es la Aquí esquina. ocurre, claro, que la calle Segovia es una calle
como de mucho tránsito, tanto vehicular como de Y peatones. con una acera muy Sí, con una pequeña. acera pequeña. Y entonces cuando doblas aquí y te encuentras esta escalera, claro, de repente es como entras a otra zona del barrio, ¿no? Con una escala más pequeña, como más medieval, mucho más tranquila, que es peatonal además. Hay otro paso, hay otros Mm. tiempos a partir, digamos, de que uno cruza la escalinata. Bien. ¿Y qué les parece toda esta comunión de arquitecturas o de estilos? ¿Cómo lo encuentran? Bueno, es que es un poco, es la diversidad que tiene en este caso el casco antiguo de Madrid, ¿no? Toda esa Bien. almendra central que un poco da cuenta del paso de los años, de los distintos momentos de la ciudad, que fíjate que luego cuando uno lo visita, digamos, caminando, eh, eh, esa ciudad antigua, esa ciudad compleja, digamos, antigua, está hecha muy armónicamente. O sea, Sí, no aparecen tantos bichos raros, digamos, como puede ocurrir, no sé, en Buenos Aires o en Santiago de Chile. O sea, de hecho, exactamente. claro, en esta zona, ¿no? Se junta, por ejemplo, la iglesia que veíamos. Si avanzases un poquito más, la iglesia es la segunda iglesia más antigua de Esta. Madrid. Mm. Sí, y a la derecha tiene una torre Es la que, denuncio esa, ¿no? sí, sí, es la iglesia de San Pedro el Viejo. Sí. Y es una torre mudéjar, que es del siglo XIV. Luego los edificios de viviendas son más ya del siglo XIX, principio del XX. Y a esa altura de la calle Segovia, donde está actualmente hay un centro de salud, es edificios del siglo XVI. O sea que se juntan varios siglos, pero yo creo que lo que Mm. decía Francisco de que, claro, que hay como una tipología común, ¿no? Es como que hay unos patrones pues, de los Sí. balcones, de la Esa es, salud. ¿no? Justo, sí, esa Esa es la es. iglesia. Sí, Sí, Qué bonita. sí, sí, sí. es muy bonita. Y Es muy nosotros sencilla. y la escalera está ahí atrás, ¿no? Está por ahí, Exactamente, ¿no? Eso es, sí, sí. exactamente. Está Sí. justo detrás de la iglesia. Hay una cosa también muy bonita porque todas estas esquinas configuran también una cosa muy de barrio, ¿no? Que es Esa. como, creo que era Sola Morales que hablaba, digamos, de las redes de esquinas que se pueden tejer, digamos, en la ciudad. Y por eso también nos parecía interesante la pregunta, ¿no? Como de una esquina de tu ciudad que es como un nodo de esta red de esquinas que se dan, digamos, en este Madrid central. Bien. Ujú. Y hay algo capaz que ella puede ayudar como europea. Viste que capaz que los los cascos antiguos tanto de Londres o de Roma, ¿no? Son como más hemogénicos, ¿no? Como que son más parecidos, ¿no? Continuos, tanto Sí. París, ¿no? Y España no es tan así. ¿Eso vos cómo lo ves? ¿Cómo lo entendés? Bueno, o sea, por ejemplo, esta esquina que elegíamos de la ciudad, ¿no? Y toda esa zona de Madrid de los Austrias va surgiendo y se va consolidando como un proceso como acumulatorio durante el tiempo en el que hay una topología que se va repitiendo, pero que al final es cada constructor con cada promotor de la época diciendo, bueno, voy a hacer este edificio de viviendas, ¿no? Pero no es un plan, no hay un plan previo. Quiero decir que esto surge de una manera mucho más, digamos, Espontánea, espontánea, sí. ¿no? No hay una planificación de esta parte de la ciudad. Sí la hay un poco más hacia afuera, ¿no? Por ejemplo, el ensanche ya del siglo XIX, que es el barrio Salamanca, ahí Mm. sí que encuentras un entorno más homogéneo. Sí, Pero aquí no, es aquí hay verdad. una diversidad, una Claro. complejidad que también es mucho Y, más rica, ¿no? y es muy bonito, por ejemplo, esta iglesia, la torre neomudéjar, No, mudéjar, mudéjar. mudéjar, o sea, que también habla de esos 800 años de Eh, ocupación árabe, o sea, que también hay una cosa cultural que se ha mantenido, digamos, en Muy España, fuerte. como, sí. Bien. Y otra pregunta para Laura. Porque en realidad es muy lindo cuando vos viajás que casi siempre ves como muy integrado en los museos a los niños, ¿no? ¿Cómo es esa cuestión de la educación española con respecto a la arquitectura de tu propia ciudad, de tu propia Madrid? ¿Cómo recordás ese? Porque bueno, vos no sé si es porque sos arquitecta y sabés todo esto, o es una cuestión más también del madrileño, que sabe este edificio del siglo XV, este del XVI. Pues ¿Cómo es esa noción con la ciudad? yo diría el madrileño sabe muy poco de su ciudad. De Ah, hecho, bien. los madrileños
hemos contado muy mal nuestra ciudad y por eso hasta hace muy poco casi nadie venía a Madrid, a visitar Madrid, porque ni los madrileños valorábamos lo que teníamos. O sea, por ejemplo, el tema de la cantidad de espacios verdes que hay en la ciudad de Madrid, que esto es una cosa que hemos hablado nosotros muchas veces, ni siquiera los madrileños nos damos cuenta de eso, ¿no? O sea que yo creo que en mi caso viene más por ese interés ya desde pequeña, efectivamente, pues del entorno que me rodeaba, de la arquitectura, ¿no? También en ese sentido, en mi formación, pues mis padres siempre tuvieron un interés cultural, ¿no? Por la cultura que me trasladaron y, bueno, me hicieron también como recorrer la ciudad y yo fui valorándolo desde pequeña, ¿no? Y bueno, además luego, pues ya durante la carrera, como me interesaba especialmente, pues al principio como voluntaria y luego ya de manera más profesional, fui guía de arquitectura en la ciudad. Entonces, Ah, bueno, venga, bueno. sí, pues es algo que me interesaba mucho, ¿no? Siempre. ¿Qué te gusta? Yo suelo hacer muchísimos tours. ¿Qué te gusta de hablar de la ciudad? De caminar y hablar. Pues de todas las visitas que hice, la que más me gustaba hacer era la que hacía a la gente pensar sobre el espacio público. Bien. O sea, sobre qué había, más allá de lo histórico, lo arquitectónico, les intentaba hacer como trasladar un poco que fuesen críticos con cómo es nuestro espacio público y qué nos hace sentir más a gusto, por ejemplo, en el espacio público, qué debería haber en el espacio público que a lo mejor a veces no hay y echamos en falta, ¿no? Un poco trasladar a la gente eso, como una visión un poco más crítica con el espacio, que es el espacio de todos. Sí. En ese sentido, bueno, que es algo también que compartimos y con lo que nos encontramos muy desde el principio con Francisco, que es el interés por el espacio público, por lo urbano, la escala de la ciudad, es algo que no diferenciamos, o sea, no hacemos esa diferenciación entre arquitectura y urbanismo, ¿no? Sino que... Acá tenemos una playita, mirá. Sí. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta, a ver. Vale. Bien. Pues mira, la siguiente pregunta tiene bastante que ver con lo que estábamos hablando porque es un parque de tu ciudad. Y Bien. hemos escogido Casa de Campo, que Casa de Campo es una extensión de área verde que tiene 7 veces el tamaño del Central Park. Y eso, como ¿Casa de decía campo se llama? Casa de Campo. Casa de campo. En realidad, claro, no es un pequeño parque, sino que originalmente era donde acababa el borde de la ciudad. Claro, Entonces era campo. y era la zona, digamos, el coto de casa De rey. del rey en su momento, que luego pasa a ser espacio público y es un entorno 100% natural. Mientras más te metes en el corazón, es eso. Mientras más te metes en el corazón de Casa de Campo, es que dejas de oír la ciudad. Y es como que si hubieses viajado, pero estás en pleno Madrid. O sea que es un espacio maravilloso. Y esto hoy es público, ya no es más de del... Totalmente público. Sí, Público, sí. Yo creo que fue en la Segunda República, o sea, 1931, que se hizo público por primera vez. Y es que desde el Palacio Real es un paseo de 10 minutos o 5 minutos. O sea que... Y eso, las relaciones de escala, ¿no? De tener ese pulmón verde en medio de la ciudad, que es una maravilla, que ya otra ciudad lo hubiese vendido de otra forma, que es un poco lo que siempre comentamos con los amigos de Madrid, ¿no? Como esa falta de convicción de darse cuenta que lo que tienen aquí es una cosa maravillosa. Claro, porque además hemos querido escoger porque seguro que si alguien ha visitado Madrid diría, el Parque del Retiro, que está más hacia la derecha. En el plano está mucho más hacia la derecha, ¿no? Y es como el que la gente suele visitar, bueno, que es como más, que el origen también era ligado a los reyes, ¿no? Porque era como su casa de retiro, por eso se llama el Retiro, pero esta tiene mucha mayor superficie y no se conoce tanto, ¿no? Entonces, bueno. No. Ay, no hay para estar adentro, pero ahí está. Claro, es que fíjate que digamos que hay unas zonas que están más construidas, hay una zona del lago, pero luego ya te metes y es 100% natural, o sea que es una cosa en la que te puedes perder, digamos, dentro y ya estás literalmente en el campo, o sea, esa porción de campo que ha quedado dentro de la trama urbana. Bien. ¿Y por acá no está el templo egipcio? ¿No? ¿No está acá? Está cerca, sí. Un poquito más hacia arriba de donde estás, un poquito más hacia acá está, Real, este cosito de este. Claro, el templo de Devot, que está un poco ya hacia el Parque del Oeste, que también es otro parque, es otra conexión de parque muy, muy interesante. Sí. Es increíble que esté esto ahí. Yo fui particularmente ahí, porque sabía que estaba, porque viste que son 3, creo que
falta creo que lo conocí a los tres ya. Quería conocer los tres. Viste que uno está en Nueva York, Ya. está, y el otro no me acuerdo dónde está. Y me faltaba el de Madrid, digo, lo tenía que ir a ver. Y es maravilloso que esté ahí. Sí, sí, sí. Además está en un lugar, claro, Es muy que lindo. sí, es una ubicación preciosa, ¿no? Y además todo el mundo va a ver el atardecer y demás, pero que históricamente esto surge de, ahí no había un vacío y se colocó este templo egipcio, sino que ahí había un cuartel que durante la guerra civil, justo ese lugar es como frente de batalla, ¿no? En el Sí, año 30 entre el 36 y el ahí 39. está. Sí, y entonces ese cuartel queda tan destruido que finalmente pues es demolido lo que quedaba de él, queda un vacío en la ciudad y bueno, no sé exactamente en qué año, yo diría que los años 50 es cuando se trae el templo. El, Sí. que en realidad es re lindo por el que está ahí. No es que tipo, ay, lo robaron, son malvados. No, en realidad es que Fue un regalo. Nazar, ¿no? Era, Sí, no, porque iban a hacer una presa Mm. y va a Nazar quedar era, ¿no? El inundada. Sí. presidente egipcio. Ujú. Entonces, ¿qué hicieron los alemanes, ingleses, británicos y estadounidenses y Mm. ustedes? Dijeron, bueno, vamos a ayudar con dinero para que no inunden Mm. todo. Y bueno, entonces después Egipto nunca les interesaba mucho Mm. tener estos elementos. O sea, si no iba a acabar inundado, o sea que mira, por lo Claro. menos Claro, se salvó. Sí, sí. digo, nosotros nos hacemos cargo de todo y nos traemos. Y por eso está acá. Ay, Eso mira es. señores estos. Uy, Bueno, uy, eso, uy, uy, eso es, uy. es Sí. una plaga ahora en Madrid. Sí, sí, Me, sí. me siento ¿viste la película esta de seguridad de Walmart de Estados Unidos? El Security Guy. No sé si la vieron. No, no, no la hemos visto. Es genial, mírenla. Es un señor que es seguridad de un Walmart y anda todo el día en eso. Y es gordo, ¿viste? Tipo americano, así. Es hermosa la película. Bueno, de hecho, en Madrid hemos pasado de que antes no venía casi nadie de turista, de hacer turismo a Madrid, y Todo ahora, lo esta contrario. primavera, Sí, sí. está viendo como un boom ya un poco que a los que Que, residimos en que, el centro que nos empieza a molestar. desplaza un poco a los residentes Totalmente. habituales. O sea, que hay una Claro. cosa un poco invasiva. Sí, Sí, De hacer Airbnb y todo eso. sí. sí. Los alquileres empiezan a Eh, subir, etcétera, bien. etcétera. ¿Van al cine Renoir de princesas? Sí, Sí, sí. muchísimo, sí. Sí, porque es re lindo. Sí, Ahí lo estoy viendo. Este. sí. Sí, sí. Al Renoir y a los Golem también. De Los hecho, ahí Golem. se juntan tres cines en torno a ese edificio, Sí, que este son edificio los es cines. hermoso. Esta es la puerta, ¿no? Sí, la puerta de América, ¿cómo se llama este? Esa es la Plaza de España, Mm. Sí, el edificio de Madrid y el la edificio torre. de Madrid, Sí. ese, que es precioso. Este. Ay, mira, está tapado. Ahí está. Bueno, es que Actualmente no, pero sí, actualmente no, y esa la foto es más sí. antigua. Y de hecho, toda la zona de Plaza de España había una reforma, digamos, una rehabilitación urbana muy interesante que ha conectado, digamos, de manera bastante eficiente y con un entorno muy verde, digamos, desde el Palacio, digamos, hasta la Bien, Plaza de España. Y esa conexión urbana ha quedado también preciosa. O sea que había un cambio ahí radical con lo que se ve en la imagen de Street View. sí. Mm. Es muy lindo este edificio. ¿De quién era este? No me acuerdo. No, yo tampoco, No, no, yo tampoco lo no sé tengo ahora. decirte. No. Bien, pasamos a la siguiente mientras busco de quién es Torre de España. Vale. Muy bien. Pues la siguiente es la iglesia de tu ciudad, que, Bien, que ahí hemos escogido la iglesia de Santa Ana de Fisac, que es del año 65, que es una iglesia preciosa, que tiene toda la experimentación que estaba pero haciendo ahí les Fisac. digo de quién es. Es Juliano Tamendi También. Machimbar. Ya. Bien, entonces la iglesia es. La iglesia de Santa Ana de De Fisac. Miguel Fisac. Sí. Ah, De wow. Claro, que es una iglesia preciosa y que, como decía, recoge toda la investigación de las vigas hueso que estaba trabajando ya FISAC en ese momento y que luego después lo recoge, ¿no?, en el centro, Justo, en el sí. centro Eso es, en el hidrográfico. Sí. 63 había hecho el Centro de Estudios Hidrográficos, que es donde hace por Claro. primera vez estas vigas hueso, y Wow, a continuación lo lleva a la iglesia, ¿no? La iglesia es que es por sobre todo porque ya es bella en el exterior, pero el interior es una maravilla. Eso. O sea, nos parece que es esta es, ¿no? un... Sí, 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 esa, esa sí. es. Esa es. O sea, que es uno de esos sitios donde si alguien viene a Madrid y uno le puede recomendar
un espacio para ir a ver, pues es este, de todas maneras. O sea Pero, que hay un trabajo con la luz, con la materia, ¿no? La condición del hormigón visto es una cosa muy bruta en ese sentido, en términos de material, pero que le da una belleza casi cavernosa, ¿no? Del interior del Mm. espacio. el que Eh, espacialmente tiene que ver con el Concilio Vaticano II, ¿no? Que Mm. acaba de suceder en ese momento. Y bueno, y es una iglesia bastante desconocida porque está en Moratalaz, que es uno de los distritos de Madrid que es como periférico. Entonces, se conoce en el barrio, pero no es una pieza que Claro, esté mucho mm. en En el las plazas de circuito los turístico. madrileños. sí. Sí, para nada, para nada. Ok. Mirá qué lindo que es un prefabricado, ¿no? Me imagino Eso, esto. Sí. claro, esas son las vigas hueso que trabajaba Claro. FISAC y que son, sí, son muy interesantes. Últimamente estoy pensando que, no sé si le ocurre lo mismo, pero uno tiene la imaginación de estos hombres, ¿no? Sobre todo de Fisac. Mm. Ahora vamos a ver una foto de él. Y vos decís, este señor no tiene muy pinta de católico, apostólico, romano, ¿no? Un señor de bien, todas estas cosas, ¿no? Y de golpe me estoy encontrando con todo esto que al final parece como que la gente con más fe o Mm. es toda la gente como más en contra de la iglesia, ¿no? No sé cómo, como Mm. decís, porque de golpe este espacio es un espacio de una sensibilidad y Sí, de sí. una fe Sí. y de un credo que vos decís, pero ¿no parece que lo haya hecho un señor que, vos lo decís, solamente no hablaba bien del Papa, ¿no? Del momento? Es muy interesante eso, Sí, ¿no? sí. Porque de golpe tiene unos espacios que apenas la ves te da escalofrío, ¿no? Es como Sí, que no sí. puedes no dejar de sentir. Sí, Eh, a mí me parece que logran capturar incluso una esencia que va más allá de la religión de turno, digamos, claro, que están proyectando. Entonces, al final, terminan siendo eso, como tú lo has dicho, los espacios más sensibles, porque un poco se sacan la chaqueta, ¿no? Que podría tener alguien que comparte, digamos, la religión y proyectan, digamos, desde la espiritualidad del espacio, por decirlo de alguna manera claro. poética, ¿no? Mm. Ujú. Sí, y en el que el trabajo con la luz yo creo que es Sí, fundamental, sí, ¿no? sí, sí. La E emoción que incluso genera esa también entrada. pensemos en Le Corbusier, ¿no? Mm. Lo que le habrán dicho por Ron Shams y demás, Sí, sí, claro, y es un lugar súper espiritual, ¿no? Y totalmente. tampoco él era un señor Claro, que entonces es todo lo contrario a veces, sí, ¿no? sí. Pero bueno, también están esos buenos ejemplos hechos por religiosos, ¿no? El monasterio de los benedictinos en Santiago de Chile, que a lo mejor lo habrás visto, Sí, claro. claro, que ese es un ejemplo, digamos, a la inversa, ¿no? De cómo religiosos, digamos, arquitectos, además, monjes, son capaces de proyectar un espacio de una belleza que curiosamente es coincidente en época con esta obra de Fisac, o sea, justo el ¿Sí? momento eso sí, del Concilio Vaticano II y de un poco remover los cimientos de esta Bien. iglesia tan dogmática, ¿no? En términos de transformar en el espacio, digamos, de fe una cosa mucho más abierta y más experimental. Mm. Y teniendo tantas iglesias en España, ¿por qué fueron a Fisac? Ah, teniendo tantas iglesias para Ah, escoger, ¿por qué FISAC? Porque Claro, de tener las sí, sí, catedrales, todas sí. estas cuestiones, ¿no? Bueno, esto Eh, es una cosa visceral, ¿ah? Es una cosa, a mí me pasó la primera vez que fui, yo lo conocía, digamos, a FISAC desde la escuela y desde que estaba en Chile, pero cuando vine a España fue uno de los primeros lugares donde un poco me quedé boquiabierto, digamos, de esos lugares que uno se queda como, qué maravilla este lugar, o sea, entonces es una cosa muy visceral y que cuando tuvimos la oportunidad de visitarlo juntos también, es que nos quedamos muchísimas horas mirando los detalles y es que es una pieza en ese sentido que yo te diría que contemporáneamente es lo que más se acerca a la experiencia que genera las catedrales antiguas. mm, Es como cuando uno entra a Santa María del Mar en Barcelona, es sí, como esa sensación, ¿no? además en Madrid, a diferencia de Barcelona, no tenemos una catedral gótica del siglo XV, ¿no? Sino que nuestra catedral se construyó a finales del siglo XIX, principios del XX, ¿no? Que es la Claro. catedral de la Almudena. Y en Ah, ¿en este serio? sentido, bueno, sí, Mm. sí, Ah, por porque eso tiene tanto color adentro. o sea, sí, en realidad es bastante, o sea, tiene pues un poco Claro, más es de 100 verdad, la años, escala, claro, tiene una Sí, escala sí. diferente. Sí, es verdad, no había dado sí. cuenta. Y en este sentido, efectivamente, pues el Mm. querer elegir también
un ejemplo contemporáneo y, como te decíamos, poco conocido en Madrid, pues bueno, nos parecía una buena reivindicación, ¿no? Y en ¿Y cuanto a lo FISAC? que decías, sí, Sí, en cuanto a lo que decime. decías eso de FISAC y también De Le como Corbusier. no, y Ah, como de lo sagrado, lo espiritual, mm, ¿no? Creo que, por ejemplo, si uno mira el Centro de Estudios Hidrográficos de FISAC, que es su mm. obra anterior a esta iglesia, Ahí está, es exacto. un que tiene una función como mucho más pragmática, ¿no? O sea, que es un lugar de investigación y tal, que no tiene nada que ver ¿No? con lo espiritual en principio, pero el espacio Sí, sí, también es muy espiritual, sí, ¿no? O sí. sea, que decir que independientemente del programa, el trabajo que él tiene con la luz y con el material, ¿no? Creo que al final sigue siendo espiritual Sí. un espacio que por uso no lo sería, ¿no? En principio. Bien. ¿Llegaste a conocer este? No, no, Sí, esos yo son no. los Tú- laboratorios, bueno, es que se demolieron, eso fue una Sí, por por pena. eso, eso. eso nos preguntabas, es que llegamos a verlo. Ah, no, 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 no. no, 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 claro, no, porque esto se demolió, yo creo Sí. que, a ver, no, yo diría, no sé si en los 90, incluso en los 80 se demolió, eso fue una pena. Ah, ok. Yo creo que Sí. sí, eran unos laboratorios y bueno, yo creo que no se comprendió a lo mejor por parte del ayuntamiento pues el valor que esto podía tener de Claro, arquitectura contemporánea y bueno, la pues pagoda, ¿no? sí. Lástima, porque en realidad FISAC se tardó mucho en hablar de él, ¿no? ¿O no? Sí, sí, sí. Sí, es de esos personajes es un poco lo que pasa con Fernando Higueras también, Sí. es que es un Sí, personaje es un poco verdad. olvidado, pero que tiene una arquitectura maravillosa, impresionante, Mm. el edificio de la Corona de Espinas que está al lado de la Escuela de Arquitectura, o su propia casa, ¿no? El Rascainfiernos, que es que son espacios y formas de resolver donde cada solución es particular, o sea, de una investigación maravillosa. Son personajes que por suerte se han ido recuperando, digamos, del olvido. Sí, pero Bien. incluso en la Escuela de Madrid, o sea, yo cuando estudié, no es que todos los días te estuviesen hablando de FISAC Mm, o de No. Fernando Higueras. mm. De hecho, Fernando Higueras, vamos, yo al menos cuando estudié se le nombraba muy poco, ¿no? Y claro, luego te das cuenta y dices, ¿por qué habrá sido? No lo sé, pues habían caído un poco en el olvido Mm. y son figuras de las que hay mucho que aprender. ¿Fueron docentes los dos? ¿Fueron profesores? Y quedas, Higueras, entiendo no, Higueras que no, no. y FISAC no lo sé, la verdad. Ahí capaz te da respuesta, ¿no? A veces dicen Mm, que el claro. arquitecto que no es profesor a veces no es nombrado mucho en las universidades, ¿no? Sí. Bueno, y también, yo creo que también había un cierto resquemor ahí con la figura de Higueras, en el caso particular, o sea, se le sacó un poco del panorama en general. Sí, era también Bien. como irreverente, tal. Sí, Yo creo que debía tener también sus enemigos, ¿no? sí. ¿No? Este es Higuera. Mirá lo que Sí, son. Sí, sí. sí, sí. Y Es el genial. edificio, Sí, sí. Quiero ser su mejor amigo, ¿no? Pero hay gente que no, que lo despreciaría, ¿no? Por estar vestido así. Claro. Pero en mi De caso hecho, es ese todo lo edificio es contrario, que... te contrato. Vamos a la siguiente pregunta. Vale, Bueno, a ver... la siguiente pregunta Taller chileno, es la una siguiente. obra de Peso von der Richthofen. Mm. Bien, Hemos escogido, aquí vamos a hacer referencia a dos. Una que es menos conocida, que es una intervención que hicieron con estudiantes en Estados Unidos que se llama Phil, eh, y la Casa Poli, digamos que nos parece que abordan dos escalas muy diferentes, es un poco, nos parece que ambos tienen un trabajo admirable, que nosotros admiramos muchísimo, sobre todo por la condición, digamos, de esa es una. O sea, es un trabajo muy sencillo con los estudiantes que terminan rellenando estos sacos, digamos, con paja, ¿no? Ujú. Y que lo que hacen es reconstruir lo que era una antigua zona agraria, ¿no? De cultivo en este parque público de, digamos, de conexión que había entre los edificios de la universidad. Entonces, una acción tan pequeña, tan particular, de carácter efímero, puede construir un nuevo lugar. O sea, que tiene una cosa muy interesante en términos de la capacidad de construir un paisaje efímero, ¿no? Y de cambiar las rutinas y los tránsitos de la gente, digamos, por un tiempo determinado. Nos parece muy potente, digamos, como acción y además muy educativo
en términos académicos con los estudiantes, ¿no? Que no siempre la arquitectura se tiene que hacer arquitectura, claro, con cosas sólidas y que aquí hay una operación muy certera de arquitectura, o sea, muy, muy certera. Con pocos recursos, además recupera, claro, ese pasado de ese lugar, ¿no? O sea, recupera como esa geometría de los campos de cultivo, o sea, es como ofrecerte de una manera muy sencilla Y como la bolsa conectar de ese lugar arpillera. con su historia. Bueno, esa es que también es que no es arpillera porque es la bolsa de patatas, pero la de De plástico. plástico, sí. Sí, ahí está. Sí, sí. Sí. Bueno, también te hace acordar que cuando uno trabaja en el campo, esta cuestión de la quita de la maleza, ¿no? De la Sí, sí. limpieza del campo, que vas limpiando y vas dejando las bolsas para que después correctar, ¿no? Claro, y eso tiene todo un contenido geométrico, tanto en el campo, en la acción, digamos, de operación en el campo, como en esto, que es una operación construida para esto. O sea que yo creo que ellos tienen una fineza con respecto al uso de la medida, del espacio, de la geometría, de una forma muy sencilla y muy clara, digamos, eso, reconfigurar, digamos, en este caso, un Bien. plano público. ¿Y cómo pasó Y la Casa Poli... ¿Y cómo pasó de Sí. esto a la Casa Poli? Bueno, es que precisamente en el tema de la geometría es donde veíamos que hay un cruce muy directo. O sea, esa claridad geométrica que tiene Phil, la intervención de Phil, con la operación que hacen en la Casa Poli, que naturalmente aquí uno puede ver más cosas todavía. Uno ve, de hecho, en el interior de esta casa, que yo tuve la oportunidad de estar allí el 2015, si mal no recuerdo, de entrar. Es una casa donde uno puede ver los principios también de Adolf Loos, ¿no? Todo el round plan y toda esta interconexión de espacios, digamos, visualmente y en términos de continuidad espacial, construidos, digamos, o reinterpretados en la Casa Poli al interior, todo el programa, digamos, que rodea la casa y que de alguna manera también configura una especie, ¿no?, de aislante programático con el exterior. Entonces es casi construir todo un derredor que protege, digamos, esta relación de dentro y de afuera. Entonces hay una cosa muy, muy geométrica que si uno mira, casi que si uno mira la imagen de la fachada de la Casa Poli y uno mira lo de Phil, pues para nosotros ahí hay una relación muy directa en estas dos obras con la geometría. ¿Sabes qué? Hace 2 semanas entrevisté a otro madrileño, el de Mínimo, no sé si lo conocen al chico de Mínimo. Mínimo no. Ahora se fue el nombre de él, Alberto. Bueno, y eligió la Casa Poli y me dijo, te la voy a hacer referenciar con la Villa Müller de Adolf Loos. Y yo dije, es la primera vez que me lo nombran, y ahora viene otro madrileño y me la nombra, Adolf Loos. Madrileño, bueno, dice venga, tipo, yo me olvidé que es chileno. O vale, me dice vale. Me interesa esta relación. Bueno, él me habló de la Villa Müller. Sí. Que la tenés, la de Praga, no sé si la tenés vista. Sí. ¿Por qué llegaste ahí? ¿Por qué llegaste también vos a Adolf? Porque básicamente ellos lo declaran. O sea, Mauricio ¿Ah, Peso y sí? Sofía von Reuhausen declaran esa investigación Ah, ok. respecto al round plan y al trabajo de Adolf Loos. Entonces, a mí me tocó pues verlos en algunas charlas en Santiago y es una declaración de investigación. O sea, ellos no lo niegan, digamos, y sobre todo en el trabajo del interior. O sea, hay una cosa con el espacio del interior de esa casa que con todo el tema de las conexiones ¿no? que es muy, muy interesante. Sí, de romper en ese momento ¿no? De esa como bidimensionalidad de los espacios casi, ¿no? Que eran como recintos cerrados, no conectados, ¿no? Sí. Esta es la Steiner, ¿no? Creo, me parece. Sí. Lo voy a involucrar en la próxima, ahora que terminó esta temporada, la próxima temporada lo voy a involucrar a los... dígame una obra de Adolf que se le venga así a la mente ahora. El edificio que está en Viena frente a... la esquina, el con la Chava. Sí, yo tampoco recuerdo el nombre ahora, pero es el primer edificio que mezcla, ¿no? Esta relación de vivienda y el zócalo, digamos, programático. El negocio, las tiendas. Sí. Ahora mismo, sí. Sí, que ahora mismo se nos va el nombre. ¿Cómo se llama?
Ahí estamos, ahí lo busco bien. Ese, Sí, Este, eso, ese. justo. bien. Sí, sí. ¿Y qué les parece propositivo en este caso? ¿Qué pareció ahí qué hizo los acá que No, no, dijeron, particularmente a nosotros nos interesa lo que ocurre con el abajo público, ¿no? Con esa cosa de entender que el edificio, eh, no solamente el objeto, digamos, hacia adentro, sino que hay una condición con el espacio que se construye hacia afuera. O sea, esa operación de ese bajo y de ese zócalo, digamos, programático que es capaz de activar, digamos, la plaza que tiene enfrente, es totalmente revolucionario, digamos, en un momento en que a lo sí, mejor, digamos, no era una consideración requerida, ¿no? Ni culturalmente requerida. Entonces, nos interesa más por lo que construye en el afuera que en el edificio en sí, en bien. particular. Sí, Habrá sido en el 18 por ahí, ¿no? Algo por el estilo. sí, sí, ahora, A finales del 19. claro. Sí. Mira vos, ahí está. Es Sí, precioso también. Sí. sí, finales del 19. Y bueno, yo creo que, claro, que es como un precedente del movimiento Ahí moderno, está ¿no? la Porque ya plaza vemos como que esa, decías. Esa, claro, vemos esa ausencia de ornamentaciones, ¿no? exacto. Típicas de la época y demás, pero que está, sí está conectada con la tipología como del entorno, que es un entorno histórico, pero ya se deshace, ¿no? De esas Mm. ornamentaciones. Y como decía Francisco, es un edificio que hace ciudad, Mm. que eso, bueno, es algo que hemos como en el siglo XX, muchos de los edificios, ¿no? Que hemos construido los arquitectos de las ciudades no hacen ciudad. Y esto, bueno, es Mm. algo que a Igual, nosotros nos importa mucho y nos preocupa. sí, igual hay algo lindo también, porque voy a decir el ornamento, y uno piensa, bueno, el ornamento fue él, ¿no? Que hizo ese libro fantástico y Sí, todo demás. Pero en realidad también la historia de la arquitectura o la historia de los siglos, ¿no? Eso también se fue revocando, porque vos decís, acá tenés un claro ejemplo de esta iglesia, no tiene un solo ornamento, ¿no? ujú, Como que siempre hubo un proceso, ¿no? Renacimiento, barroco, clasicismo, mm. siempre fuimos como yendo y viniendo todo el tiempo, ¿viste? Tocando, Totalmente, sí, sí. Sí, ¿eh? totalmente. Siempre, Hay procesos que son cíclicos en ese sentido. Luego el movimiento moderno, el posmodernismo, que volvió a cargar, digamos, de información, digamos, todo el aparato arquitectónico. Es verdad que siempre hay una lógica bastante cíclica en la arquitectura, ¿sí? y Ahora, ahora cómo lo ven, y ahora cómo estamos, ¿en qué orden estamos? yo creo que ahora creo que hay dos líneas muy claras a nuestro juicio. Una es la línea hiper high-tech, pero vinculada al parametrismo computacional, informático, donde los arquitectos básicamente se Los necesitan daneses, poco. Big y todo demás. Sí, toda esa línea, digamos, yo creo que está muy potente y que ha permeado, digamos, a Latinoamérica y a otros sitios y en Europa y es como que es casi que es la moda más potente. Y luego está un retorno, digamos, a una arquitectura más vernácula, más de rescatar procesos artesanales, y ahí es donde está, qué sé yo, Solano Benítez en Latinoamérica, o por ejemplo acá lo que hace TET Arquitectes o lo que hace el propio H Arquitectes, o lo que intentamos hacer nosotros humildemente. Entonces un poco hay como dos líneas, a nosotros nos parece que hay dos escuelas ahí que están, ciertamente creo que es más potente hoy la línea Zaha Hadid, la línea AA, digamos esta línea paramétrica donde un poco está como la lógica del espectáculo formal, ¿no? Bien. Que, sí. ¿Y a ensamble dónde lo ven, a Antón Yo y a creo, ella? yo creo que ellos los veo más en la línea de investigación Material, material 100%. O sea, yo creo que ellos hacen un trabajo súper interesante. Lo que hacen con Canterra, por ejemplo, Sí. es una pieza maravillosa. O sea, que creo que tienen, a lo mejor podrían estar en ese punto intermedio de cómo utilizar bien el tema, a lo mejor, de la parametrización de determinadas piezas, pero para un fin que no es la forma por la forma. ¿No? Ese trabajo de Canterra, por ejemplo. A mí me sucede con ellos, bueno, yo los entrevisté y Ujú. hasta se lo dije, como que me cuesta mucho ellos, ¿no? Tipo su obra, como me cuesta como, no sé si entenderla, interpretarla, a veces no sé si quererla o amarla, ¿no? Aunque es muy interesante porque
más te genera eso es porque, bueno, mejor es su trabajo, ¿no? Porque si no, Sí. es como que te generan cosas. Mm. A mí, a mí A me, ustedes a también mí les me- genera lo mismo, como diciendo, pero esto, acá no hiciste nada. ¿Cómo, No, no. cómo es eso? ¿Qué te va produciendo su trabajo en este caso, ¿no? En A mí me Canterra. parece, sí, yo creo que es una manera sensible de entender que en determinados lugares las cosas están dadas y tú tienes que hacer Sí, bastante poco para hacerlas aparecer. O sea que creo que tener esa sensibilidad de reconocimiento de que las operaciones sean mínimas un poco me hace recordar lo que pasa con la Catón y Basal cuando se sí, van a enfrentar al proyecto este de la plaza y que finalmente dicen, mira, aquí no hay que hacer nada porque esta plaza funciona maravillosamente bien y hacer algo sería entorpecer, digamos, toda esta mecánica comunicativa que ya tiene este lugar. Entonces creo que lo de ensamble un poco va en esa línea y a mí me hace recordar muchísimo el trabajo de Smithlian en Chile, o sea que es una cosa muy explorativa, es un trabajo muy con la materia, ¿no? Es muy interesante, o sea, yo te bueno, diría que sí, no hay que entenderlos, hay que quererlos. sí, por eso. Bueno, pues yo no puedo dejar de pensar, yo tengo Sí, esta enfermedad de no poder parar de pensar. Pero bueno, pero hay una relación entre Smilian y Ensamble, ¿no? Porque él sí, usa el heno para que coman las cabritas sí, sí, sí. o el becerro, Mm. y Smilian quema la casa la casa del hornero, ¿no? Del Del carbonero, sí, sí. carbonero. Sí, Entonces ahí hay como, bueno, y Sumter, ¿no? Que es como el papá de sí, todos. claro. Pero pero él también, ¿no? La casa del hornero hizo la misma temática, ¿no? Incendió Exacto. la casa. Bueno, pero esa es una cuestión más cultural de Mm. la profesión del Sí, carbonero. sí, totalmente. Yo creo que efectivamente son una línea más ligada a lo segundo que te decíamos, más que a lo primero, ¿no? Más que lo high-tech, Sí. hipertecnologizado o parametrismo puro. Mm. Bien. ¿Cómo ves a Emilian como Pues, como chileno en el mundo? como chileno del mundo, Como la estrella, el Foster actual. ¿Cómo lo notas eso? pues yo creo que Smithlian nos parece un arquitecto admirable. Nosotros miramos mucho su trabajo. Sobre todo, pues, Bien, yo rescato la parte, la diversidad exploratoria que tiene y la capacidad de responder de maneras tan diferentes a encargos. Hay arquitectos en los cuales uno podría decir, pues es una línea. Smithlian me pasa que uno ve este tipo de acciones y de pronto te encuentras el teatro del Biobío, que es otra manera de resolver un ahí está. problema, claro, de una manera más regular, pero los principios internos de reflexión respecto al espacio, respecto al material, siempre están presentes, o sea, siempre están Bien, allí en los proyectos. Entonces, yo lo veo a la distancia, digamos, eso con admiración, me parece que tiene un trabajo precioso y muy buenísimo. coherente. Y si tienen que elegir una, ¿con cuál se quedan? ¿Con cuál obra? Si tienen que elegir una de él, ¿con cuál se quedarían? Pues yo me quedaría particularmente con el Teatro del Biobío, Bien, que me este, parece que es, sí, que es una obra que tiene esa capacidad, digamos, en el interior de transformación, de poder crecer incluso en el en el tiempo tiempo. y de colonizar, digamos, Bien, esa trama interior. Yo Sí. no lo he visitado todavía, pero bueno, viendo las fotos, ¿no? Que he podido ver, pues me parece que la potencia que tiene esa estructura y la investigación que hay en eso, ¿no? Es maravilloso. O bien, Y luego tiene cosas muy mínimas, preciosas, como por ejemplo ese taller de esculturas que hace para su mujer, para la Marcela Correa, que es básicamente sea, pues una tela, digamos. este, No, es una cosa, es taller para esculturas, tampoco es ese, es una cosa muy mínima. Por eso te digo bien, que tiene esa sensibilidad, Smithlian, que creo en el último croquis aparece, digamos, una imagen de ese proyecto, que básicamente es decir, pues necesito cubrir un espacio para hacer aparecer un lugar. Y ahí está la síntesis de la arquitectura, finalmente. bien. ¿Este? Ese, sí, ese. O sea, que son dos escalas contrapuestas, ¿no? Este Teatro del Bio Bio, que ya es un edificio como tal,
y esto que es la operación más mínima y sintética que tú puedes hacer con la arquitectura. Sí. Aparte me imagino hasta que el muro este habrá sido... No lo construyó él, no me lo imagino hasta que está ahí desde por vida, Ya, yo tampoco conozco en pleno, ¿no? digamos, la historia, Pero, pero pero te da la sensación sí, como que está de siempre, antes, ¿no? como que siempre hubiese estado allí, tal cual. Sí. Sí, sí. Como esa casa de John Pawson, ¿no? Que está como al lado de una muralla, no sé si la conocen. Totalmente, totalmente. O sea, de hecho, ese tipo de obras a nosotros nos hace mucho recordar toda la exploración que hizo Rudowski, ¿no? Con estas arquitecturas en arquitectos. Es una cosa, claro, de que está, si está copiada de algún sitio, está copiada de esa arquitectura sin nombre. Entonces, un poco, para nosotros ahí está el interés, que es una cosa que solemos mirar mucho. O sea, si pudiéramos escoger, digamos, un libro que siempre estamos constantemente mirando, pues sería Arquitectura sin arquitectos de Rudowski. Sí. ¿En serio? Sí. Sí. Hay una pregunta que es del libro más Sí, usado. de hecho era nuestra última pregunta, la teníamos que hacer el libro más usado. Me adelantó. ¿Y sería ese? Arquitectura ¿Sería de arquitectos sí. sin arquitectos? Arquitectura Sí, sin arquitectos, sí. sí. ¿Y para qué los nosotros, contrato entonces a ustedes? ¿Para qué hablamos ahora? Es que finalmente los arquitectos se necesitan. Lo interesante está en lo que uno mira, ¿no? O sea, nosotros solemos mirar muchísimo esas arquitecturas que no tienen mayúsculas, ¿no? Esas arquitecturas sin mayúsculas. Luego también miramos la otra arquitectura, pero nos nutrimos mucho más de esa arquitectura sin nombre. Que de pronto las cosas están hechas, a veces hace siglos, hace cientos de años, y simplemente hay que volver a recuperar, hacer una investigación, a mirar, y eso nos parece que ahí hay un principio básico que tenemos No de era de trabajo. Pawson, Claro. era de Ah. Smithson la casa que yo quería. Esta es. Ya. La que es el muro. Bueno, está la Ujú, casa de ellos, ¿no? ujú. Es hermosa esta casa. No sé si la Sí, sí. conocían. No, yo no. Sí, Es sí. hermosa. De hecho, teníamos... Teníamos, claro, cuando has nombrado a Pawson, dije, Sí. mira, ya viene la siguiente pregunta porque habíamos elegido una obra de John Pawson, Ah, que es bien. la La- capilla de madera que hace en Alemania, ¿no? Esta pieza a partir del apilado, ¿no? De los troncos, este espacio como oscuro, que nos parece de una radicalidad y de una síntesis, ¿no? Y a la vez que eso, que viene de una operación tan sencilla Claro. como apilar, Esta. el apilado de Esa. troncos, ¿no? Sí. El interior es tan sensible como lo que conversábamos de Fisac, ¿no? Es que es una cosa es muy dramático, digamos, en ese sentido, el interior del espacio y con una cosa tan elemental. Bien. Ujú. ¿Viste que hay muchas veces que, bueno, acá se usa mucho que en los accesos ponen todas esas estructuras enormes, ¿no? Tipo súper marquesinas, ¿no? Sí, sí, Como todo un gesto, ¿no? sí, Y mira lo que te hace este señor. sí. No, es que es ir... Es maravilloso. Mira lo que Claro, hace, sí, te corta la madera para diciendo, bueno, ahí se entra, ¿no? exacto. Y no necesitan más que eso, y finalmente Más que eso. ahí hay una síntesis, ya está. Es que eso tiene que ser, a nuestro juicio, la arquitectura, la buena arquitectura, ¿no? La que tiene que prescindir de sobrediseñar por diseñar, ¿no? Es como que aquí está sintetizado lo mínimo, lo justo. Bien. De hecho, cuando enfocabas esa puerta, pensaba también en lo que ocurría en el pabellón de la Serpentine Gallery de Zumthor, Ahora que lo ese volumen busco, ¿eh? negro que no te mostraba nada del interior, tenía también esos huecos, ¿no? Esos vanos de puerta, que eran, bueno, pues ese recorte, ¿no? Ese vano sencillo, pero que era de una potencia lo que sucedía dentro, que es un poco pues lo mismo que pasa con esta capilla, ¿no? Una operación muy sencilla de un manejo súper preciso de la escala, de la luz y del material, pues hacen This one. espacios súper emocionantes. Esa, sí. Sí. Pero que para llegar ahí, además, tenías que recorrer como internamente un pasillo a Este. oscuras. Claro. Sí. Sí. Esos son Bien. los accesos. Sí. Entonces recorrías hasta que ya por fin llegabas a ese interior, que era como ese Hortus Conclusus, ¿no? Que él tomaba como referencia de los monasterios Esto, ahí está. medievales. Eso, Ese espacio, sí. que es un espacio intermedio antes de llegar al patio. Bien, está. Ah, Claro, ¿ven, esa ven alguna relación entre Pawson y Zumthor? total.
total. Es que son arquitectos que trabajan con operaciones mínimas, o sea, sin caer en sobrediseño. O sea, las cosas no sobran. Normalmente en una buena obra las cosas no tienen que sobrar. Y en ese sentido es una cosa que nosotros también intentamos involucrar mucho en nuestro trabajo, ¿no? Que si las cosas se ven es porque también están otorgando una información, ¿no? De cómo está construido, en el caso de lo de Pawson, ¿no? Casi que uno puede sentir el peso de cada uno de esos troncos configurando, digamos, la capilla. Y luego, en el caso de Sumter, es una cosa muy atmosférica, ¿no? Es la condición, es un espacio casi religioso, lo que hablábamos al comienzo, ¿no? Que sin ser una figura religiosa, pues de pronto esto podría ser perfectamente una capilla. Es que es una cosa que solamente Sí, el manejo de la luz y la sombra hace que tenga una condición atmosférica muy potente. bien. Ahí está. Vamos a ver. Acá está lo que decías, lo que decía Laura, ¿no? Que vos entrás por acá, Eso, caminás por acá y entrás por acá, que sería esto, ¿no? Eso es. Todo negro. Sí, o sea, ¿No? te obliga a recorrer. claro. Bien. Y el drama, ¿qué importante es el drama entre estas situaciones? Porque justamente Mm, Pawson, mm. Milian, es drama, ¿no? Sí, ¿Tiene que haber sí, drama sí. siempre en la arquitectura? Yo O creo, emoción, no sé si es drama, es emoción, no, pero ¿no? yo creo que el drama, bien entendido, en el sentido de que uno está construyendo un relato y eso Sí, está muy ligado a la literatura y al cine, ¿no? Entonces tiene que haber emoción, efectivamente, y tiene que haber dramatismo, si es que, pero no forzado, ese es el tema. O sea, yo creo que lo que comparten estos no ejemplos golpe que tú... bajo, Exacto, no Libeskind. exacto. Lo has dicho tú, no lo sé. Igual Libeskind nunca va a ver esto, pero bueno, así que no hay problema. Pero sí, sí, es una cosa que surge de manera natural por operaciones certeras. Sí. Bien. Y vamos a la última pregunta, que Vale, estamos en Última, tiempo. pues escojamos. pues Venga, mira, una teníamos escena, una, vale. una, una muy Sí, española que la queríamos, una escena de de Almodóvar. Almodóvar. Bien, Sí, bueno, nosotros somos muy cinéfilos y también dentro de todo lo que vemos nos gustan mucho las películas de Almodóvar, ¿no? Pero en concreto hemos querido elegir una de sus últimas películas, que es Dolor y Gloria, de bien. 2019. Y en concreto la escena en la que, bueno, porque en esta película, claro, se va contando un poco la vida de este protagonista que es director de cine, ¿no? Y en el momento en concreto de su infancia, cuenta cuando su padre, el padre de este protagonista, ha comprado o alquilado una vivienda en un pueblo de Valencia, Ahí, esa, sí. que concretamente está en Paterna, y era una casa cueva en el que, claro, estaba como enterrada, ¿no? Era una casa como enterrada que tenía un patio que tenía una vista al cielo. Entonces había una conexión directa, ¿no? Hay distintas escenas en ese espacio que es Claro, maravilloso. y que esas casas son, digamos, existen realmente, son parte de Todavía quedan de la algunas. arquitectura vernácula de aquella zona de España. Entonces es una cosa maravillosa que nos permite conectar un poco todo lo que estábamos conversando antes. Es decir, Almodóvar también tiene esa sensibilidad casi arquitectónica, ¿no? De llevarnos a estos escenarios atmosféricos que son dramáticos y muy brutales, digamos, en su puesta en escena. Sí, Bien, especialmente nos quedamos con la escena de eso, de ese pequeño patio, de esa casa que tiene esa conexión con el cielo, ¿no? bien. Y efectivamente que enlazamos de nuevo con Claro. estas arquitecturas anónimas que a nosotros es que nos apasionan, porque al final concentran tanta inteligencia colectiva y tanta a lo largo del tiempo, ¿no? Que hacen un uso siempre tan eficiente de los recursos, que están siempre tan adaptadas al clima y que generan espacios que son muy lógicos, o sea, de una lógica de sentido común, ¿no? Pero que muchas veces también tienen mucho drama, ¿no? O Sí, sea, sí, mucha sí. emoción, ¿no? O sea, te transmiten mucho pese Y, a no y, estar y, pensados lo- por y arquitectos. luego operaciones que son funcionales, pero que son mínimas, o sea, todo el blanco de la cal, ¿no? De encalar la casa por temas higiénicos también, pero también se transforma en una especie de atrapaluz, sobre todo si es que estás enterrado, ¿no? Entonces al final uno va sumando, son 2 o 3 operaciones que definen
el espacio de esa casa y eso nos parece precioso y nos parece encomiable y copiable, o sea, Bien, en el buen sentido. Sí. Sí, bien, para nosotros mirar así a a la tradición de la arquitectura con Mm. minúsculas nos ayuda mucho cuando abordamos cualquier proyecto. O sea, no es, para nosotros es una herramienta fundamental mirar estas arquitecturas. La verdad. bien. ¿Y qué son cinéfilos? Francisco, ¿vos sos fan de Jarmusch? No, la verdad que me gustan, mira, tengo otros preferidos, por ejemplo, me gusta No, mucho, por el, no sé si te, por el pelo, digo. no, tengo otro preferido, pero mira, voy a mirarlo. Lo conocen a Sí, Jarmusch. sí, sí, Sí. sí. Hay una película que está buenísima que hay sobre las Torres Blancas, que es Ujú. hermosa, está buenísima. ¿La vieron? No, 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 no. No, estamos últimamente muy metidos con Kurosawa. Ah, súper Sí. gozu ¿cómo se también. llama? El valor, Limit of Control se llama. Limit of Control. Esta. Ellos viven Ah, mira. en Torres Blancas. Ah, Ah, creo que interesante. hemos visto, sí, he visto en alguna imagen. Ah, mira, pero Sí. Acá no está. no hemos visto la peli, claro. Sí. Pero él vive ahí. Y ella le va a tocar el timbre acá a él. Oye, pues tenemos que verla, nos la apuntamos. Sí, 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 mírenla porque es impresionante. Sí, bueno, y ese edificio de hecho es Es una de interesantísimo. Sans Doisa, una de las maravillas Sí. que. Sí, sí, Bueno, totalmente. Tenemos es en otra Madrid. vez, es muy parecido a esto de Samble, ¿no? De decir qué edificio tan espantoso y que no puedo dejar de mirar, ¿no? Bueno, no sé, a nosotros fíjate que Pero estas cosas. viste que hay una cuestión esa Sí. de esa atracción por lo feo, ¿no? Como decís, Es que porque es una cosa. nadie puede decir que es lindo. Ay, qué lindo que es, ¿no? Hombre, Pero creo que hay un tema fundamental y es que aunque sea feo, la cosa es, bueno, pero ¿cómo se vive dentro de ese edificio, ¿no? A nosotros nos interesa mucho como la experiencia interior. Sí. Así que lo de fuera es un resultado, ¿no? sí, es que Mm, fíjate que si uno pone Torres Blancas y el Walden Uy, de sí, Bofill, de decir. uno dice, son dos bichos que la gente, los arquitectos nos parece lindo esa fealdad, pero la gente podría decir que feo esto, ¿no? Pero en realidad te metes sí, dentro y es que esa espacialidad que construye Bofill en el Walden es espectacular y ahí lo mismo está. ocurre, claro, en este caso con Torres Con Blancas, Torres sí. Blancas. Sí. Me acuerdo que cuando el último día que estuve en Madrid, el último viaje, no había ido, ¿no? Y yo tenía ganas de ir a verla hasta por WhatsApp le digo a un amigo, che, estoy el último día en Madrid, ¿qué puedo ir a ver? Me dice, ¿fuiste a ver Torres Blancas? No. Digo, ay, ¿cómo no? Digo, pasame la dirección y fui, me fui caminando. Y era como que me di dos vueltas a la manzana, esta que aparte es grande Sí, ese sí, sí. lugar. Sí. Y era como que no podía irme en un momento, y como haciendo... Y no me sucede muchas veces, ¿viste? Ya. Y es teniendo atractivo y bueno, y también, eso también estoy preguntando mucho. Antes, vos veías en este señor, ¿no? Tuvo como esta cuestión de, son todos círculos. Ujú. Y vayamos al límite, ¿no? Tipo, Mm. no. Y hoy veo que ustedes pueden tener esta idea, pero hay momentos que la ceden, ¿no? ¿Viste? Como que cedes. Y ellos no, metían el acelerador y no, es un círculo, es un círculo. Mm. ¿Qué sucede con el rebelde contemporáneo que no llega a ese capricho? ¿Qué crees que sucede? Yo creo que hoy en día quizás hay más conciencia respecto a la labor del arquitecto, menos como artista y más como estás al servicio público de la gente, de la vida, de cómo la gente vive. O sea, finalmente, porque tú lo has dicho muy bien, cuando la operación es un capricho personal, estamos haciendo una labor casi como de firma artística, ¿no? Como de, mira, esto es mío y lo hago como me apetece a mí, De pero imposición. en realidad la arquitectura está hecha para vivir. Entonces, finalmente, la gente que va a recibir aquello es parte, digamos, de la solución, no puede estar fuera, ¿no?
no puede estar obligada a vivir en el círculo si no le apetece vivir en el círculo, ¿me entiendes? Es como, porque a mí me gustan los círculos. O sea, nosotros creemos que hoy en día ese rebelde es más consciente de cómo tiene que conectar la arquitectura con ese espacio vital, de que la arquitectura se vive, no es una escultura en grande, y es más rebelde en otras cosas. O sea, hay otros Bien. parámetros de rebeldía que no tienen que ver con la forma, que a lo mejor antes sí había más rebeldía en lo formal. Mm. O los detalles, ¿no? Porque yo después hago el otro juego con Mm. Mies, ¿no? Mm. Que Mies van der Rohe, no sé, bueno, cualquier edificio que agarres de Mies, ¿no? Sí. No sé cuál es el módulo, ahora me viene un especialista de Mies, me mata. Pero el módulo 2x2, ¿no? Que es 265 con 265, no sé, se tenía que respetar en todos los elementos. Sí. Si vos vas al Central Federal de Chicago, Sí. y el señor lleva ese detalle al extremo y Mm. lo continúa, y voy a decir, señor, pare un poco, ¿no? Pero hoy en día como que no se encuentra esa obsesión, ¿no? Por Mm. algo. A eso también, ¿no? Ese sería Ya. el lado bueno, tal vez. Ya, es que yo creo que responde ya te digo, a otros momentos culturales. O sea que hoy hay más conciencia de que el arquitecto era otra figura en la sociedad hace 50 años atrás o hace 100 años atrás. Hoy por hoy somos parte, digamos, de esa materia social, entonces no estamos desde el Olimpo Claro. diseñando las cosas. O sea que eso ocurre también, es traspasable a la lógica de las ciudades, es decir, esa lógica del arquitecto dibujando la ciudad desde lo alto, ¿no? De cómo va a Eh, vivir la gente, pues hoy por hoy es prácticamente a tabla inaceptable. rasa. A Claro, tabla exacto. rasa. Mm. Mira lo que es este Sí, dibujo. sí. Es hermoso. Es una Hubo una locura. exposición el año anterior sí, el año anterior, el 2021, ya no recuerdo, creo que el 2021, Sí, o de antes. Sáenz Toisa con los dibujos, vimos estos dibujos originales y es que Originales. son una maravilla. Sí. Sí, sí, A mano, ¿no? Me es, Sí, imagino todo. sí, a sí, mano, a sí, mano. un dominio del dibujo y de la geometría también. Igual imagino que Impresionante. debe tener 100 dibujantes, ¿no? También en estos tiempos. Bueno, en Sí, ese momento existía, claro, la figura del delineante, ¿no? sí. Que estaba el dibujante de Latinoamérica que estaba allí, eso, pues dibujando para los arquitectos. Sí, pero igual Mirá, había, que me son acuerdo, unos- muchos croquis de Sí, Oisa, claro, ¿no? no, Y no. que veías Es gente que esa investigación, ¿no? claramente, yo creo que nosotros alcanzamos a ser más o menos la última generación que se educó dibujando a mano. Nosotros, por ejemplo, dibujamos mucho a mano en el estudio antes de pasar al Ah, software, bien. cosa que es una cosa bastante rara el día de hoy en los estudios, pero porque aprendimos así, o sea, fuimos esa generación, esas últimas generaciones que aprendieron así. O sea, hoy por hoy, Bien. pues la gente se sienta en un ordenador y empieza a hacer arquitectura en un ordenador, cosa que nos parece peligrosísima. ¿Alquilarían una noche o 2 noches en Torres Blancas para en un Totalmente, Por Airbnb? supuesto, por totalmente, supuesto. sí, 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 ¿Lo han sí. hecho? No, 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 Ah, pero no es mala idea, ¿eh? es una buena idea, bien. sí. Y después, por último, y ya terminamos, los dejo en paz, pero ya que estamos en Madrid, la segunda torre espantosa de Madrid es la Torre Colón, Ah, que ahora bueno, está que también la amo, es de lo mismo, que me parece brillante porque es ahora están haciendo la tercera interpretación, ¿no? Sí. Vino una primera opción. También otro señor, también que será la obsesión de algo, ¿no? Construye de arriba para abajo. Y sí. después, bueno, se le puso el Sí. enchufe y ahora se le pone 3 pisos más. Eh, ¿Cómo lo ven esto? Que la arquitectura, bueno, una segunda intervención y, bueno, bueno, Laura la vio más de vida, ¿no? ¿Y vos cómo la viste pasar todos estos 30 años de que la viste tipo, uy, ahora tiene un enchufe, ay, ahora se suman los pisos? ¿Cómo es eso? O sea, yo creo que en el imaginario colectivo de Madrid, yo también un poco lo que he ido viendo, la reacción del último tiempo, es que ese enchufe, que es verdad que no era original, pero ese enchufe como que caracterizó ante la ciudadanía el edificio. Y que ahora ese enchufe lo hayan quitado, ¿no? Y el edificio vaya a Ahí transformarse, está. pues como que en general la población ha sido muy crítica, sobre todo por ese elemento que era muy característico, ¿no?
Es curioso cómo ese tipo de cosas generan identidad y reconocimiento en la Obvio. población, ¿no? Es que es curioso porque era bastante feo el enchufe, Sí, Pero pero hermoso a había... la vez hacía también. Exacto, lo hacía exacto. reconocible. Sí, sí, sí. Ahí está. Pero bueno, en realidad, o sea, el hecho de que un edificio se pueda transformar en el tiempo creo que tampoco es una, o sea, creo que es algo que debe poder suceder incluso más, ¿no? O sea, que cualquier edificio debería poder tener la posibilidad de evolucionar en el tiempo y transformarse Claro. también, ¿no? O sea, Yo creo que... Esta, ¿no? El Eso, señor claro. hizo todo el centro y después lo Claro, bajó. eso. Es exacto. brillante. Sí. No, no, la manera de hacerlo es totalmente brillante, sí, sí. Pero también Otra cosa, ¿no? hay que Sí. conseguir convencer a los clientes, ¿eh? Porque cuando hablábamos antes de Mm. Torres Blancas, ¿no? O sea, también ahí tienes que tener un Sí. cliente que te deje hacer, porque, o sea, que ahí tienes que jugar con eso, ¿no? Tiene que estar de tu lado también ese factor, porque si no, a veces no es tan fácil. No. Pero bueno, pero también, ¿no? También otro señor que digo, que iba a hacer la torre de arriba abajo y bienvenido sea, ¿no? Pero bueno, lo logró y lo Sí, sí. hizo. Logro. Mm. Sí, sí. Y ahora como te gusta el tercer, o pasamos a otro tema, ¿te gusta el nuevo proyecto? Esa palabra. Ahí está. Bien. No es mi edificio favorito de Madrid, dejémoslo ahí. Pero ninguno Va- los edificios bueno, hay lindos, lindos. Está el paseo de la Castellana 1, ¿no? El marroncito. Ese es precioso. sí, bueno, El y edificio está Castelar, por el ejemplo, Castelar, por la ejemplo, que es Torre Real, mm, Oiza. sí. Igual es el que dices tú. Mm. No sé si es el número uno, pero no, yo creo que no, que Sí, es el se que... llama, ¿no es la dirección 1? Paseo de la Castellana 1, ¿no es? Ahora sabes cuál es. Sí, lo conoces. Si dices el marroncito, yo creo que es el de Oiza, Ese es es la el Torre Sí. de... BBVA. Sí, Sí, es ese. maravilloso ese Sí, edificio. sí. Eh, ¿Y Philly Johnson? ¿Qué nos parece? Sí, las puertas de Madrid. Es otro caso, ¿no? Bueno, Como, es que, claro, sí, es que pero esto es lo que es ese acero inoxidable llegando a planta baja, es admirable. ya, si es que siempre tienen condiciones que desde donde uno las coja son admirables, pero luego también es lo que tú decías en su momento, son estas piezas que a veces o te generan repulsión o terminas no entendiendo por qué quieres continuar viéndolas. Sí, es difícil de opinar también. Y A a mí mí me me... parece que la arquitectura hoy camina un poco más, menos hacia la arquitectura de autor, quiero creer. O sea, en la lógica de quiero un Gehry, quiero un Sáenz d'Oiza, quiero, o sea, que en el fondo nosotros esperamos que un ¿Tú poco, crees que hemos aprendido un poco de eso ya? espero que sí, ya digo, eso es más un anhelo que una certeza. No, y a mí Bien. me pasa con las torres en general que más allá de analizarla como Esto objeto te decía yo. arquitectónico, Sí, sí. sí, sí, Ese es el edificio sí, Castelar. sí. Bueno, Es ese es el hermoso edificio, este Ese es edificio. muy ese bonito. edificio que era un poco a lo que quería ir con el tema de las torres. O sea, al final me parece que para mí las más valiosas son siempre aquellas que consiguen conectarse con su entorno. Y eso viene con el trabajo de la planta baja, que el edificio Claro. Castelar lo logra muy bien con esa escalinata, Ay, con no me que estoy subes. yendo a otro lado. Hay un diálogo entre el dentro, el edificio y la ciudad. Es uno de esos edificios donde uno siente el peso Sí. del edificio. Está Mm, mm. como flotando en realidad, ¿no? Y el otro es este, yo lo que te decía, ¿no? El de. Mira cómo esas llegadas son Sí, espectaculares. sí. Sí. Las torres Kiev. Mm. Pero ciertamente no es, Ahí no está, es, mira. no es Acá está no mi son, día mira, acá tenés un día mío de Madrid. Fui ya, a las Torres estas y ya. después me fui a Torres Blancas. Mirá Torres Blancas, todo el tiempo que lo ocupé a Torres Blancas. No, pero es que es un edificio maravilloso, Torres Sí. Blancas, Y ¿eh? después fui al IBM. Ahí está. Ya. Pero bueno, así que bueno, gracias. Nos veremos en Madrid, Cuando el día que esté en vengas, Madrid. cuando vengas a Madrid nos Claro. das un toque y,
Y nada, pues No, así. me alquilo me alquilo una noche en Torres Blancas. Torres Blancas. Muy bien. Oye, ha sido un placer. Lo hemos disfrutado Igualmente, mucho. Lo hemos pasado muy gracias. bien. Sí. Así que bueno, nos veremos en la próxima y hasta la próxima. Chao. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. De Chao, chao. nada, hasta luego. Chao, Encantados. chao.